Por aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hacer una prueba en esta tarjeta Tecon. Esta tarjeta se encuentra en corto, entonces vamos a enseñar una técnica para detectar cuando hay un corto. Para eso tenemos la fuente de alimentación en 5 voltios y 1 amperio. Y aquí tenemos la tarjeta Tecon. Vamos a conectar el cable negativo en la parte negativa de la tarjeta Tecon, y aquí tenemos la entrada. Esta trabaja con 5 voltios. Aquí tengo un alambre, este alambrito rojo que soldé en la entrada del fusible para meterle los 5 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Voy a conectarle, aquí tengo el cable positivo de la fuente de alimentación, voy a conectarlo al cablecito rojo al que le hice el puente, esa conexión en ese punto del fusible, e inmediatamente la fuente de alimentación se va a bloquear por el corto que hay en la tarjeta. Lo primero que vamos a hacer es eso, entonces, para mirar que hay ese corto. Entonces ahí están 5 voltios. Ahora vamos a proceder y ahí está, ahí se disparó, digamos, la alarma. Esta pasó de color rojo a amarillo, significa que la fuente está bloqueada, está en 0, y aquí está en color amarillo. Vamos a desconectar para que vuelva a estar normal. Ahora desconecto el cable que tengo conectado aquí. Ahora enciendo de nuevo la fuente y me da de nuevo los 5 voltios. Ahora voy de nuevo, la lucecita se puede ver ahí que está en rojo. Ahora voy de nuevo a tocar aquí y verán cómo se bloquea la fuente. Cuando yo toque, voy a tocar aquí, ahí está, se pasó a 0 y está en amarillo, se bloqueó. Entonces apago de nuevo, vuelvo a encender y ya está normal en los 5 voltios. Entonces, con eso hemos probado de que la fuente de alimentación se bloquea al meterle los 5 voltios a la tarjeta Tecon. ¿Por qué? Porque hay un corto en este sector, y eso es lo que vamos a tratar de detectar en el siguiente paso. Correcto, ahora la medición que va a hacer es poner el tester en medición diodos. Ahí lo tenemos en medición de diodos. El positivo del tester lo vamos a poner aquí a tierra, el positivo del tester a tierra, y con el negativo vamos a hacer mediciones en los capacitores. ¿Por qué en los capacitores? Porque son los que por lo general se ponen en corto, y este es un corto total, no es un corto parcial ni fuga total, porque la corriente, en cuanto le meto los 5 voltios, toda la corriente se va a tierra. Hay un capacitor que internamente su resistencia es 0, significa de que pasa la corriente toda por él y se va a tierra inmediatamente. Entonces ese capacitor es el que primeramente vamos a tratar de identificarlo haciendo la prueba de medición de capacitores. ¿Y cómo es medición de capacitores? Bueno, un capacitor de estos no tiene polaridad. Hay unos que la mayoría están conectados en paralelo, y hay algunos que están conectados en serie. Entonces los que están conectados en paralelo, capacitores, nos van a medir a un lado, y a otro lado no nos van a medir. Entonces comenzamos aquí en la entrada, este de aquí no nos da, si miramos en el tester, una medición de caída de tensión que es aparentemente casi normal, algo baja pero normal, pues. Y medimos aquí
y aquí nos da una resistencia baja porque y se escucha el pitido de que es la parte de negativo o tierra. Significa que este capacitor está bueno. Un lado mide y el otro lado no mide, no nos da nada. Vamos a medir esto de aquí ahora. Como este de aquí, pita aquí, aquí no, está bien. Este de aquí, pita aquí, aquí no, aquí sí pita, está bien. Aquí no pita, aquí sí, está bien. Ahora vamos por aquí, desde aquí nos da caída de tensión, aquí pita, significa que está bien. Aquí caída de tensión, aquí pita, significa que está bien. Vamos por acá, te pita aquí y pita este lado. Aquí tenemos ya un capacitor que nos da una medida que no es normal, nos pita a los dos lados. Significa que este ya es un sospechoso. Vamos a seguir aquí, de aquí nada, aquí pita por este lado, nada por aquí, pita por aquí, nada por aquí, pita aquí, de aquí pita aquí, y aquí también. Aquí tenemos otro sospechoso, ya tenemos dos, ¿verdad? Y así ya he medido prácticamente ya, y ya he detectado varios que no están dando medición a los dos lados, así como este también. Entonces, ¿qué pasa? Pero el lugar donde se recalienta es en este sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí donde está el conversor de CDC es donde salen los voltajes que alimentan los diferentes circuitos, voltajes principales, pero voltajes secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Ese corto está en este sector porque es donde he probado que se recalienta. Y tenemos aquí en este lado dos capacitores que nos miden mal, digamos, este capacitor de aquí y este otro capacitor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente prueba, que es donde voy a aplicar la técnica para descubrir. En este lugar solo nos marcan solo dos que no están, miden diferente, digamos, como que estuvieran en corto, pero por lo general es solo uno el que se pone en corto. Lo que sucede aquí es de que como están conectados en paralelo, entonces nos dan varios en corto, como que estuvieran cortos, pero solo uno es el que está dañado y ese es el que vamos a identificar. Entonces el siguiente paso es aplicar la técnica. La técnica es, ya sabemos que en este sector está el corto. Aquí nos miden dos capacitores, este y este nos miden como que estuvieran en corto, y otros más en otro lado de la tarjeta, pero aquí es donde se recalienta más. Entonces aquí es donde vamos a aplicar la técnica. Entonces para eso ya tenemos la fuente de alimentación en 0 voltios. Vamos a conectar el cable negativo de la fuente de alimentación a tierra y el cable positivo de la fuente de alimentación, lo vamos a conectar en el cablecito rojo. Que está conectado en el cablecito rojo, ahí ya están conectadas las dos líneas y la fuente de alimentación está en 0. Entonces ahora el siguiente paso es, vamos a echar un flux líquido en la parte donde se da el recalentamiento. Vamos a echar ese flux. Vamos a echar flux en la parte donde se da el recalentamiento, específicamente donde están los capacitores.
echar ese flux, un flux líquido casero. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy a ir trepando el voltaje poco a poco, y por el lugar, el componente que esté en corto en este sector va a comenzar a recalentarse, porque la corriente va a comenzar a circular por él. Entonces se va a comenzar a recalentar, y ahí vamos a detectar cuál es el que está en corto. Entonces vamos a comenzar a treparle. Aquí le voy a ir trepando la fuente de alimentación poco a poco. Ahí voy trepando poco a poco el voltaje, y aquí vamos a ver cuál de los componentes se comienza a recalentar, y ahí vamos a detectar el que está en corto. Ahí ya estamos viendo un componente, que se está recalentando. Es este capacitor que tenemos en este lado. Entonces prácticamente, ya miramos, le aplicamos 2.4 voltios y 1 amperio le aplicamos, y ahí se está recalentando más el componente, que es un capacitor. Entonces vamos a bajarle a la fuente, le vamos a bajar el voltaje para que no se nos dañe otro componente. Entonces ahí ya detectamos prácticamente cuál es el componente que está en corto. Ahora, en este sector de aquí, donde está el conversor de CDC, que salen los voltajes VH, VGH, VGL, VDD y los demás, los voltajes que salen en este sector, pueden haber varios capacitores que estén dañados, que estén midiendo. Pueden haber varios, pueden haber 5, pueden haber 6, 8 o 10, supongamos, pero uno es el que está en corto. Entonces no es bueno eso. Esa técnica no me gusta aplicarla a mí, que si hay 8 que me están midiendo, ir quitando uno por uno hasta descubrir cuál es el que está dañado. Mejor esta técnica, más rápido, y la puedo hacer por sectores. Si en este sector no pasa nada, busco por otro sector, pero por sectores. Entonces aquí, suponiendo que hubieran 5 o 6 que estuvieran midiéndome, igual hecho flux, y comienzo a aplicar, a aumentar poco a poco desde cero. Comienzo, el amperaje lo tengo en máximo en 2 amperios, y comienzo poco a poco, voy trepando el voltaje hasta que el componente va a comenzar a recalentarse, y con el flux ahí voy a detectar cuál es el que está dañado. Entonces esta técnica es mejor y más rápido. Lo único que hay que gastar es en echar flux y la fuente de alimentación, pues. Entonces ahora voy a quitar ese para probar qué pasó, si ya el corto se tiene que haber ido. Entonces vamos a medir. Ya quité el capacitor. Aquí está el capacitor que estaba en corto. Ya puse otro. Aquí lo tenemos, puse otro. Entonces ahora vamos a medir. Primero vamos a medir, está en diodo, el tester está en diodo. Vamos a medir este capacitor y vamos a ver que nos mide a los dos lados. Nos va a pitar. Incómodo porque estoy deteniendo la cámara. Ahí está pitando. Eso nos indica que está en corto, porque el capacitor tiene una alta resistencia. Ahí está, en corto. Ahora vamos a medir este otro de aquí. Voy a poner, le puse la punta del tester, le puse un lagartito, y ahora sí vamos a medir. Nos mide este lado. Ahí se escucha el pitido. Ese es el lado de tierra.
y al otro lado ya no nos mide nada. Este fue el que cambié, y el otro que estaba nos medía este lado, ya no nos mide nada, y a este lado ahí sí que es parte de tierra. Entonces ya está bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a meterle 5 voltios a la tarjeta, voy a meterle 5 voltios, ahí tengo los 5 voltios, y vamos a conectar, ya está conectado el negativo de la fuente. Ahora voy a conectar el positivo a lo del alambre rojo. Ahí está, aquí ya conecté el positivo, y si vemos, ahí están los 5 voltios, tenemos los 5 voltios y está conectado. Ahora vamos a hacer una medición de voltaje. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en 200 el tester. El tester lo ponemos en 200. Voy a cambiar esta punta, vamos a poner esta otra punta aquí porque estoy incómodo, y la vamos a poner aquí a tierra. Este es para medir el voltaje. Ahora vamos a quitar esto, conectar, porque tenía puesto los lagartitos, entonces tengo la punta del tester negativa conectada a la tarjeta, y aquí tengo la positiva yo del tester, lo tengo en 200 voltios y 5 voltios la fuente de alimentación, lo que le está entrando a la tarjeta. Vamos a medir el voltaje a donde quitamos el capacitor, donde cambié el capacitor. Vamos a un poquito de acercamiento aquí. Entonces vamos a medir, si vemos ahí en el tester no hay nada. Ahora voy a poner la punta aquí, ahí tengo la punta en el capacitor, el lado positivo del capacitor que cambié, y ahí está el tester, 13.7 voltios, es el voltaje VDD que le llaman, o VDD. Vamos a medir nuevamente, ahí está en la parte positiva del capacitor, y ahí lo tengo en el tester, 13.7. entonces, y los 5 voltios. Entonces esta es la prueba. Quité el capacitor que cambié. Entonces esta prueba es la que le quería enseñar hoy, así que seguiré subiendo más videos. Muchos saludos a todos.